Muy buenos días, mi nombre es Michel Franco Herrera y voy a presentar mi primer examen del primer parcial de la materia de mecánica vectorial. Formo parte del equipo 11 del grupo 627, el cual está compuesto por Acosta Gabriel Manuel, su servidor Michel Franco Herrera y Grajeda Sáenz Kedi Gabriela. Mis compañeros de equipo apoyaron en la formación de este documento, tanto revisando como también escribiéndolo. El problema que se nos propuso para el examen fue determinar el valor de las masas M1 y M2, de tal manera que el sistema esté en equilibrio, sabiendo que M3 es igual a 500 gramos, beta es igual a 500 gramos y phi es igual a 65 grados. Lo primero que debemos hacer cuando nos encontramos con un problema así es identificar de qué manera están puestos cada uno de los pesos en el problema. Aquí, como sabemos que es un problema de estado de equilibrio, sabemos que está estático y que todas las fuerzas se mantienen. Así que para poder resolverlo vamos a utilizar este diagrama espacial de cómo está el problema. Tras tener el diagrama espacial, debemos de escribir la ubicación de los vectores fuerza en el problema, además de datos importantes como el plano cartesiano, vemos aquí, también los valores de las masas y los ángulos también. Tras hacer nuestro diagrama de cuerpo libre, pasamos a hacer nuestra descomposición gráfica, la cual se basa en obtener cada uno de los vectores fuerza en un plano cartesiano pequeño y obtener sus componentes. En el caso de nuestro vector D, que representaría esta fuerza, la fuerza ejercida por la masa 3, debido a que está perfectamente horizontal con el eje del plano, la magnitud de esa fuerza es igual al componente en X, así que no tenemos un componente en Y. Luego descomponemos el ángulo, la fuerza B y la fuerza A y obtenemos que cada una tiene sus componentes en B, en X y en Y, y también su ángulo. De esta descomposición analítica podemos obtener los valores de estos componentes a través de funciones trigonométricas. En este caso, pues de la fuerza D, pues no tiene caso hacer todas estas operaciones, ya que sabemos que la fuerza de X es igual a D y que el de Y es igual a 0. Lo que sí se debe resaltar es que la orientación de los vectores. Como sabemos, en el plano tenemos vectores que pueden ser negativos en X, positivos en X, positivos en y negativos en Y. Así que dependiendo de la orientación y la posición de estos vectores, podemos saber qué signo tienen al momento de hacer la suma de las fuerzas, ya sea en X o en Y. En este caso en X, pues este es negativo. En el caso de B, aplicamos las funciones trigonométricas, ya que se forma un triángulo rectángulo. Tenemos el coseno y el seno, los cuales pues son iguales a el cateto opuesto entre el adyacente y el cateto entre el cateto opuesto entre la hipotenusa y el cateto adyacente entre la hipotenusa. Con estas dos fórmulas podemos obtener el valor de los componentes en X y en Y. Además que debido a su posición sabemos su signo. El siguiente paso es obtener el valor de la magnitud de la fuerza D. Nuestra fuerza D podemos calcularla por medio de la segunda ley de Newton, que es fuerza igual a masa por aceleración. En este caso nuestra fuerza es de 500 gramos, nuestra masa es de 500 gramos y la aceleración es la constante de gravitación universal, 1.81 metros sobre segundo cuadrado. Pero antes de hacer esta operación necesitamos hacer que las unidades
sean las correctas, ya que, como sabemos, el newton es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, y en este caso tenemos gramos. Así que primero cambiamos los gramos por kilogramos, y ya después podemos realizar la operación de la magnitud en D, que sería 4.905 minutos. Después, conociendo las condiciones de equilibrio de que la suma de las fuerzas en X igual a 0 newtons y la suma de las fuerzas en Y es igual a 0 newtons, podemos realizar nuestros sistemas de ecuaciones, poniendo cada una de las diferentes fuerzas de los componentes en Y en X y posteriormente desarrollándolas con las funciones trigonométricas, además de sustituyendo con los datos que ya conocemos, por ejemplo la fuerza D y los ángulos omega, phi y beta. Así obtenemos la ecuación 1, que se deriva de la suma de fuerzas en X, y también la ecuación 2, que se deriva de la suma de fuerzas en Y. Teniendo nuestras dos ecuaciones lineales, podemos hacer nuestro sistema de ecuaciones lineales y resolverlo por el método que nosotros prefiramos. En este caso, utilizamos el método de la sustitución. Así, obtuvimos que el valor de la magnitud de A, de la fuerza A, es igual a 3.889 newtons, y que la magnitud de la fuerza B es igual a 2.151 newtons. Además, en este caso, se nos pidió que realizáramos el mismo problema por otro método. En este caso, mi compañera decidió usar la regla de Cramer, el cual se obtiene a través del determinante, y pues se tiene que modificar el sistema de ecuaciones para que sea una matriz. Tenemos una matriz cuadrada y una matriz de 3×2. Así, por medio del método de Cramer, volvemos a obtener los mismos resultados, de que la magnitud de A es 3.889 newtons y que la magnitud de B es igual a 2.148 newtons. Ahora que tenemos nuestros valores de las magnitudes de A y B, podemos revisar y comprobar que estos datos estén correctos con la descomposición analítica del componente X y del componente en Y. Así, calculamos la componente en X a partir de nuestros datos previos de dx, que en este caso es menos 4.905 newtons, de bx, que es 1.382 newtons, y de ax, que es 3.524 newtons. Así, al sumarlas, tenemos que la suma de las fuerzas en X, o sea, la resultante en X, es igual a 0.001 newtons, lo cual consideramos como despreciable. Así que podemos considerar que en X el sistema está en equilibrio. Por otro lado, en el componente en Y, sabemos que dy es igual a 0 newtons. Además de que, aplicando las fórmulas trigonométricas, obtenemos que by es igual a 1.647 newtons y que menos ay es igual a menos 1.645 newtons. Así, de nuevo, obtenemos que el valor de la suma de las fuerzas en Y es despreciable, ya que es 0.002 newtons. Así, comprobando que nuestros datos están correctos por medio de la descomposición analítica, además de realizar los dos métodos para resolver las ecuaciones lineales, podemos asegurarnos de que nuestras operaciones y que nuestros resultados están correctos. Así, finalmente podemos proceder al paso I, que es escribir las fuerzas de forma vectorial. Y esto pues es muy simple, simplemente se toma el vector de la fuerza y se iguala a cada uno de los componentes multiplicado por el vector posición I, que el vector posición I representa el eje X y el vector posición J, que representa el eje Y. Así obtenemos que el vector es igual a menos 4.905 newtons por vector I más 0 newtons por vector J, mientras que el vector B es igual a 1.382 newtons vector I más 1.647 newtons vector J, y el vector A es igual a 3.524 newtons por I
menos 1.645 newtons por J. Para concluir, haremos lo que se nos pidió al principio, que es obtener la masa 1 y la masa 2, que eran nuestras principales incógnitas. Y es que todo este procedimiento que hicimos para obtener las fuerzas fue para obtener este resultado de las masas, ya que del mismo modo que calculamos la fuerza D, podemos usar la segunda ley de Newton para calcular no la fuerza, sino la masa de los objetos. De este modo, la masa 1 es igual a la fuerza dividida entre la aceleración, en este caso 3.889 kilogramos por metro dividido entre segundos cuadrados, dividido en 9.81 metros por segundo sobre segundo cuadrado, lo cual nos da como resultado 0.397 kilogramos, lo que es lo mismo a 397 gramos. Por otro lado, hacemos lo mismo con la masa 2 y obtenemos un valor de 0.219 kilogramos o 219 gramos. Y bueno, esto es una simple conversión de kilogramos a gramos, lo cual simplemente multiplicamos por 1000, que es la constante del kilo. Y bueno, así es como se resuelven los problemas los problemas que tienen equilibrio de fuerzas, es decir, los problemas de estática. En este caso obtuvimos 3 fuerzas, pero puede que haya 2, o haya 4, o haya 5, o las que sean. Y pues nada más se tiene que seguir esta metodología, este protocolo de descomponer en las fuerzas, en los diagramas de cuerpo libre, descomposición gráfica, descomposición analítica, y así fácilmente, también usando nuestras habilidades de álgebra para resolver las incógnitas de los sistemas de ecuaciones lineales, podemos fácilmente obtener nuestros vectores fuerza. Y bueno, derivado de eso podemos calcular masas, podemos calcular aceleraciones y cualquier otro dato que se derive aquí. Muchas gracias por escuchar y me despido.